Amén, Pedro Felipe, muchas gracias. Excelente, gracias por su oración, por su servicio a Dios esta noche. Bueno, muy buena noche para todos, bienvenidos. Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien y hágame saber si me está viendo bien. Y si es así, pues iniciamos de una vez. Pero quiero saber si me está escuchando claramente y si me está viendo claramente también. Aunque recuerde que es más importante que me escuche que me vea. Ok, listo, muy bien. Estamos nosotros en escatología bíblica. La estamos estudiando de manera sistemática, recuerde usted, no la estamos estudiando de manera expositiva. Por eso este curso no se llama Apocalipsis, porque no vamos en el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos, versículo por versículo, palabra por palabra, concepto por concepto, no. Si lo que estamos estudiando es escatología de manera sistemática, es decir, tema por tema, en orden, bien organizado, cronológico, suceso tras suceso. Lo que va a ocurrir atrás, lo ponemos atrás, lo que va a ocurrir adelante, lo ponemos adelante. Y comenzamos nosotros esta serie llamada El presente siglo malo, que es por donde debería arrancar todo estudio serio de escatología bíblica, ¿no? Con el fin de intentarnos ubicar, es el intento por ubicarnos escatológicamente hablando en el puesto que nos corresponde. El que no discierne escatológicamente cuál es su puesto, el que no discierne escatológicamente cuál es su posición, pues andará perdido. Andará sin deseo, sin ganas de vivir y andará echándole a Dios la culpa de todo lo que le pasa en la vida, porque no discierne los tiempos escatológicos. Hemos dividido esta serie, El presente siglo malo, en 4 partes. De las cuales ya vimos 3 partes. Impresionante cómo corre el tiempo y también el juicio y el aplomo de todos para desarrollar este tema. El tema número 1 se llamó programa, es decir, el programa del presente siglo malo. La palabra clave en el punto 1 fue la palabra, regálemela ahí por favor, a quiz, evaluación. Ninguno perdido entre nosotros, por favor, ninguno perdido. Entonces la palabra clave en el tema número 1, donde hablamos de un programa, es la palabra ¿cuál? A ver, ¿quién está ahí como que pegado realmente? ¿No? Recuerde que no es solamente poner ahí el aparato a que suene, sino que realmente usted aprenda, que realmente usted entienda. Estas palabritas que hasta el momento hemos visto, 3 palabritas hasta el momento, nos ubican escatológicamente hablando. Excelente, muy bien. La primera palabra es dispensación. ¿Qué es el presente siglo malo? El presente siglo malo es una dispensación. Ahora, regáleme usted el versículo de donde extraemos la frase el presente siglo malo. Es otra pregunta. Quiz, evaluación. ¿De dónde sale la frase el presente siglo malo? Regáleme ese versículo, por favor. El presente siglo malo. ¿De dónde? El presente siglo malo. Escriba por favor el presente siglo malo. ¿De dónde sale la frase? Es quiz, es evaluación, es escatología. ¿Sí? Usted dijo, yo quiero escatología. Ok, tome escatología. Y dijo, la voy a tomar seriamente. Ok, ¿cuántas veces usted ha pasado por escatología? Usted dirá, nunca. Usted dirá 1, dirá 2, dirá 3, dirá 4. Bueno, entre más veces, más seriedad, más aplomo, más memoria. ¿En dónde? ¿De dónde sacamos la frase el presente siglo malo? ¿De dónde? Mire, vamos. Se está escribiendo una serie de cosas. Se está escribiendo bastantes cosas, la verdad. Y la frase el presente siglo malo sale de Gálatas capítulo 1 versículo 4. Allá está. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Ustedes mencionaron Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no aparece la frase el presente siglo malo. La frase el presente siglo malo
se extrae de Gálatas capítulo 1 versículo 4. Vuelva a buscar esa cita bíblica conmigo, por favor. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Todo esto tiene que estar clarito en la cabeza. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No del tiempo, presente. ¿Y cómo se llama el presente? El presente que nosotros vivimos, en el cual estamos, se llama el presente siglo malo. ¿Qué es el presente siglo malo? El presente siglo malo es una dispensación. Eso lo aprendimos en el tema hoy. ¿Sí? ¿Y qué es una dispensación? Una dispensación es un segmento o una porción de tiempo que Dios determinó para desarrollar parte de su programa ahí dentro. Y hay diferentes dispensaciones. Antes de esta dispensación llamada el presente siglo malo, pues hubieron otras dispensaciones y después de esta habrán otras dispensaciones. Pero a nosotros nos tocó esta. ¿Y cómo se llama esta? El presente siglo malo. Y que si usted le dice a Dios: ay Señor, ¿por qué esta y por qué no otra? Pues usted se está comportando de manera grosera con el Señor. Usted está desafiando la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Usted está diciendo que usted tiene una mejor idea, que usted pudo haberse ubicado solito en otra dispensación para hacer una mejor tarea. Y nosotros no somos mejores que Dios. La Escritura es clarísima al decir: ¿quién aconsejó a la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le dio a Dios primero para que nos retribuyera? ¿Quién? Ninguno. Dios es perfectamente sabio, perfectamente inteligente, conocedor de todas las cosas. Si a mí me puso en esta dispensación llamada el presente siglo malo, Él sabe por qué me puso aquí. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Lo mejor que pudo haber pasado conmigo es que el Señor me hubiera puesto en esta dispensación. Punto. Porque es sabiduría divina. Punto. Porque es inteligencia de Dios. Punto. Porque es la sapiencia infinita del Todopoderoso. ¿Quién está de acuerdo con eso? Aunque la dispensación se llame el presente siglo malo, eso nada tiene que ver. Estamos en una dispensación especial. En el tema número 2, que se llamó propósito, es decir, el propósito divino en el presente siglo malo, apareció una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en el tema número 2? Recuerde que la serie se llama el presente siglo malo. El tema número 2 habla de un propósito. Pero ¿cuál es la palabra clave allí? Responda, por favor. Hágalo. No se quede callado. Denuncia. No se quede callado. Responda. No se quede con los dedos quietos. Responda, por favor. Eso es discipulado. Entonces, si es discipulado, pues todos entramos bajo la disciplina. Me voy a equivocar. Equivóquese. Recuerde que aquí no se equivoca el que contesta mal. Aquí se equivoca el que se queda callado y quieto y no regala una respuesta. Aquí estamos hablando de una interrupción. Muy bien. Una interrupción. ¿Qué es esta dispensación? Esta dispensación es una interrupción. O es como un paréntesis abierto. Ahora, ¿qué es lo que esta dispensación llamada el presente siglo malo interrumpe? Lo que interrumpe es la dispensación de los judíos. La dispensación de los judíos venía desarrollándose, pero por causa de el desprecio, el rechazo que ellos le hicieron al Mesías, pues su dispensación queda interrumpida. El Señor abre un paréntesis y desarrolla dentro del paréntesis esta dispensación en la cual nosotros nos encontramos. Llegará el momento en el cual este paréntesis se cierre y al cerrarse, pues lo concerniente a esta dispensación habrá terminado y se retomará la dispensación que se interrumpió, es decir, la dispensación de los judíos. Esta dispensación es una interrupción de la dispensación de los judíos. Y eso se tiene que entender. Ok. Al pasar al tema número 3, hablamos del carácter del presente siglo malo. Hablando del carácter, este fue el tema de hace 8 días, aparece una palabra. ¿Y cuál es la palabra ahí en cuestión? La palabra es ¿cuál? La palabra es, muy bien, la palabra misterio. Pero esa palabra solita no va. ¿Se acuerda que lo explicábamos? Aquí no podemos hablar de un misterio. Aquí tenemos que hablar de un misterio. En realidad serían 2 palabras, porque es un misterio al cual le ocurrió algo. Es decir, es un misterio ¿qué?
Exacto, muy bien. Exacto, ¿quién? Exacto, Marta León. Porque esto es un misterio revelado. No es un misterio revelado. Lo que había estado oculto ahora está visible. Lo que no se entendía ahora se entiende, lo que no se conocía ahora se conoce, lo que no se sabía ahora sí se sabe. Todos los temas concernientes al presente siglo malo, los temas concernientes a lo que sigue después o en medio también, porque pertenece al presente siglo malo, pero que ocurre directamente con la iglesia. ¿Qué sigue? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué sigue? El tribunal de Cristo. ¿Qué sigue? Las bodas del Cordero. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, que serían los 21 juicios. Esos 21 juicios, ¿en dónde se van a desarrollar? En un periodo de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación. ¿Eso cuándo va a pasar? Eso está revelado, eso está en la Biblia. Es nuestra tarea revisar en la Biblia y poner todo en orden. Porque es que hay algunas personas que dicen que eso no se puede entender. ¿Por qué no se puede entender? Porque es que es un misterio, ¿no? No se podía entender, pero ahora sí se puede entender. Porque misterio, sí, pero está revelado, o sea que sí se puede entender. Hay gente que dice que no pueden entenderlo del tema del anticristo porque eso es un misterio. No, sí se puede entender el tema del anticristo porque aunque misterio ha sido revelado. Que no se puede entender el tema del tiempo del arrebatamiento de la iglesia porque es un misterio. No, sí se puede entender porque aunque misterio es misterio revelado. O sea que sí se puede saber a ciencia cierta si el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Pero no basta con que yo afirme. Yo debo tener el respaldo de los argumentos bíblicos, es decir, de los versículos de la Biblia, para adquirir certeza, adquirir convicción. De lo contrario, no me sirve, no me funciona. La mayoría de cristianos que dicen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, cuando se les pregunta después o se les pide, se les exige que presenten el sustento bíblico, no son capaces de darlo, no son capaces de hacerlo. Y así cada uno con su propia postura. Las ideas concernientes al anticristo. Hay más de uno por ahí que dice que el anticristo es el Papa Francisco. A ver, presente los argumentos bíblicos, no son capaces. Hay alguno que dice por ahí que la gran ramera es la iglesia católica, apostólica y romana. A ver, presente los argumentos bíblicos, no son capaces de hacerlo. ¿Y cuál es la bestia que sube del abismo? ¿Y cuál es la bestia que sube del mar? ¿Y cuál? Bueno, todo eso que enseña la literatura escatológica bíblica, pero no tienen el argumento. Entonces andan en zozobra, entonces no saben cuál es el tiempo. ¿Quién es el que se va en el arrebatamiento? ¿Sí? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Tengo que cuidarla hasta el final para no perderla? ¿Pero es en realidad que la salvación se pierde? ¿Es cierto que un nombre puede ser borrado del libro de la vida? ¿Es cierto que Dios está escribiendo todos los días en un libro llamado el libro de la vida? ¿Cuál es la diferencia entre el libro de la vida del Padre y el libro de la vida del Cordero? Porque hay 2 libros diferentes. Bueno, hay muchos libros, pero sobre todo 2 especiales. Y toda esa temática pertenece no solamente al campo de la salvación, a la doctrina de la salvación, sino que también pertenece a la doctrina de la escatología, a la materia de la escatología. Para todo eso yo debo tener certeza. ¿Pero qué es certeza? Certeza es conocimiento claro y exacto de algo. O sea, con argumentos, con piso, con base, con fundamento bíblico. De lo contrario, no sirve. De lo contrario, no funciona. Nosotros estamos en una dispensación que se puede llamar el presente siglo malo, pero también se llama la dispensación del misterio revelado. O sea, en esta dispensación todo está claritico. Si alguno no lo ve claritico, es por causa de la ignorancia. Es por causa de la falta de conocimiento. O es por causa de la falta de concentración, de la falta de disciplina, porque todo está claro. Si después de tanto tiempo, no sé cuánto lleve usted sentado en la banca de una iglesia, si después de tanto tiempo usted dice estas verdades yo nunca las había conocido, la culpa no es de Dios, la culpa no es de la Biblia, porque es que eso está ahí escrito. Entonces, ¿la culpa de quién es? La culpa es de mis rodillas, la culpa es de mi oído, la culpa es de mi atención, la culpa es de mi consagración, o de mi falta de consagración y de mi falta de espiritualidad. Que algunos se hacen llamar cristianos, pero toca rogarles para que estudien la Biblia. Imagínese usted la paradoja, imagínese usted la contradicción
de que se hace llamar cristiano, pero toca rogarle para que estudie la Biblia. Al cristiano no se le ruega para que estudie la Biblia, porque para el cristiano la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entramos nosotros al punto número 4 hoy. Este punto número 4 se llama desarrollo. El desarrollo de la dispensación que nos compete. ¿Cómo se llama según Gálatas 1:4? La dispensación del presente siglo malo. Esa es la dispensación. Comenzamos a hablar hoy acerca del desarrollo. Digo comenzamos porque este punto número 4 es grande. Entonces, al menos la clase de hoy y al menos la clase de dentro de 8 días para intentar dejar claro lo que es el desarrollo de esta dispensación. El desarrollo. Recuérdeme usted, otra pregunta, quiz, evaluación. Recuérdeme usted esta dispensación llamada el presente siglo malo, ¿desde dónde y hasta dónde va exactamente? Esta dispensación, ¿cuándo exactamente comenzó y cuándo exactamente terminará? Tiene usted su tiempo, tómese su tiempo, responda a la pregunta. Muchas gracias. ¿Puedo yo saber exactamente cuándo comenzó? Pues claro, no es que la dispensación del misterio revelado. ¿Puedo yo saber cuándo terminará? Pues claro, no es que la dispensación del misterio revelado. No hay respuesta correcta todavía. Y esto lo dije en la lección 1, lo dije en la lección 2, lo dije en la lección 3. O sea, en el punto 1, punto 2 y punto 3. Porque hasta el momento van 3 puntos. Y en cada uno de los puntos lo dije. O sea, yo sencillamente estoy preguntando lo que ya enseñé. Y lo que no solamente enseñé, sino que repetí exhaustivamente. No hay respuesta correcta todavía. No hay respuesta correcta. No, señor, es que no es o sí, pero no. Sí, pero no. Es exactamente desde algo hasta algo y la relación directa se conecta es con los judíos, no con la iglesia. Con los judíos, no con la iglesia, porque la iglesia es una interrupción. Entonces aquí no estamos hablando de la iglesia. Aquí estamos hablando de algo que tiene que ver directamente con los judíos, no con la iglesia. No lo relacione con la iglesia, relaciónelo con los judíos. ¿Cuándo comenzó esta interrupción? ¿A partir de qué momento? ¿Cuándo comenzó esta dispensación? ¿A partir de qué momento? ¿Cuándo se comenzó a revelar este misterio? ¿A partir de qué momento? Es decir, ¿cuándo es el inicio del desarrollo de esta dispensación? ¿A partir de qué momento? Bueno, pero Felipe tiene la mitad de la respuesta. En lo que acaba de escribir tiene la mitad de la respuesta. No, está bien, Pepe, está bien. ¿Hasta cuándo? No, señor, no es hasta el arrebatamiento. Pero sí, pero tiene la mitad de la respuesta, Pepe, no hay que disculparle, antes felicitaciones. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien. No, hágale, Pepe, hágale. Ponga a funcionar esa neurona que le queda. Bien. No, claro que salen. Todos los mensajes están ahí, Pepe. Ha votado como 15 mensajes en un momento. Todos están ahí. Mira, hasta le están diciendo que Pepe se tiró el equipo. Bien. Entonces, esto es... A ver, ¿qué respondió Pedro Felipe? ¿Qué respondió Pedro Felipe? Espere, yo busco acá. Espere, que es que estoy en un... Desde. Pepe dijo, esta interrupción comenzó cuando los judíos rechazaron al Señor Jesús. Claro, usted se acuerda que cuando los judíos rechazan al Señor Jesús, el Señor Jesús manda a sus discípulos y les dice, vayan por todo el mundo. Antes les había dicho, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué les dice, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque venía desarrollándose el programa de los judíos.
Cuando los judíos rechazan a Jesús, el Señor entonces voltea a mirar al resto del mundo. O sea, voltea a mirar a quienes, voltea a mirar a los pueblos gentiles y comienza el tiempo de los gentiles, o sea, nuestro tiempo, o sea, esta dispensación. ¿Sí se acuerda que es ahí donde comienza esta dispensación? Ok, esta dispensación comienza ahí y termina ¿cuándo? ¿Termina cuándo? No, si usted dice milenio está completamente equivocado, si usted dice desde Moisés hasta no, equivocado completamente. Hay una respuesta aquí bien chévere, dice Sumi Empresarial Colombia, dice, hasta que acepten y reconozcan a Jesús, que Jesús es el Señor. Ahí, ¿lo hemos dicho o no lo hemos dicho? ¿Lo hemos enseñado y lo hemos repetido o no lo hemos enseñado y no lo hemos repetido? ¿Qué me dice usted? ¿O me lo estoy inventando acá? ¿Ya lo habíamos dicho? Esta dispensación comienza cuando los judíos rechazaron a Jesús y termina cuando los judíos acepten a Jesús. Lo hemos dicho, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo los judíos rechazaron al Señor Jesucristo? Pues cuando no creyeron su mensaje y lo clavaron en una cruz. O sea, cuando lo mataron. Pero usted no puede decir la cruz, porque tiene que relacionarlo directamente con el caso de los judíos. Entonces su respuesta correcta es cuando los judíos rechazaron a Jesús. Ahí se abrió el paréntesis de nuestra dispensación. ¿Y cuándo se cerrará el paréntesis de nuestra dispensación? Cuando los judíos acepten al Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo los judíos aceptarán al Señor Jesús? Recuerde que eso es en medio de la batalla de Armagedón. Si usted respondió batalla de Armagedón, pues respondió bien, pero tenía que conectarlo con los judíos. O sea, la respuesta correcta era cuando los judíos acepten al Señor Jesús, porque la conexión es los judíos. Al principio la respuesta es los judíos y su rechazo. Y después la respuesta, los judíos y su aceptación. Esa es esta dispensación. Yo no estoy hablando de la dispensación de la iglesia. No. Yo estoy hablando de la dispensación llamada el presente siglo malo. Dentro de ella va la iglesia. Dentro de ella va el arrebatamiento de la iglesia. Pero después del arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años de gran tribulación. Esos también son malos. Esos van dentro del presente siglo malo. Por eso le digo, una cosa es escatología desde el punto de vista expositivo y otra cosa es escatología desde el punto de vista sistemático. Aquí tenemos que hablar es de dispensaciones. Y se pregunta, claro que sí, ¿cuál es la pregunta? Señora. Sí, señor. Sí, pues ahí estamos hablando solamente de 144,000. Si estamos hablando de la gran tribulación, solamente 144,000 que se levantan después del arrebatamiento de la iglesia. Pero son solamente 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. La aceptación tiene que ser de Israel como nación. La recepción tiene que ser de Israel como nación. 144,000 personajes no son la nación. La nación completa está compuesta de millones de israelitas. Son esos millones de israelitas los que tienen que aceptar al Señor Jesucristo. Mientras que eso no ocurra, Israel seguirá rechazando al Señor Jesús. En este momento hay muchos judíos que están aceptando a Jesús. Pero a eso no se le puede llamar la aceptación de Israel al Mesías. Eso es sencillamente que Dios tiene misericordia, aunque estamos en la dispensación de los gentiles, el Señor de todos modos no desprecia la conversión de un judío, pero la conversión de los judíos como nación en masa, en términos generales, solamente se dará allá en medio de la batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo 19, cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, es la invocación que le hacen a Cristo, y como la Biblia dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré, tú me honrarás. Esa angustia literalmente para los judíos es la guerra o batalla de Armagedón. Entonces, comienza esta dispensación en los evangelios y termina esta dispensación en Apocalipsis capítulo 19. Dentro de esta dispensación vamos nosotros, la iglesia, pero también dentro de esta dispensación pues el arrebatamiento y todo lo que sigue de ahí en adelante hasta la batalla de Armagedón, es decir, los 21 juicios de Apocalipsis. Ok, este periodo llamado el presente siglo malo
está reseñado en dos porciones de la Sagrada Escritura sobre todo. Bueno, en varios versículos de la Biblia, en un montón de versículos, pero sobre todo en dos porciones grandes de la Sagrada Escritura. El Señor habló del desarrollo o lo que tendría que pasar, lo que iba a pasar, y lo habló claritiquitico, porque estamos en la dispensación del misterio revelado. Esas dos porciones de la Sagrada Escritura son, primero, Mateo capítulo 13 y segundo, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Les repito, esas dos porciones escatológicas en las que el Señor revela en la Biblia el desarrollo del presente siglo malo son, primero, Mateo capítulo 13 y segundo, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Mateo capítulo 13 desde la perspectiva del reino de Dios. Apocalipsis 2 y 3 desde la perspectiva de la iglesia. Repito, Mateo capítulo 13 desde la perspectiva del reino de Dios y Apocalipsis 2 y 3 desde la perspectiva de la iglesia. Ahora, alguno dirá, ¿pero acaso el reino de Dios y la iglesia no son lo mismo? Por supuesto que no. No, el reino de Dios es eterno, mientras que la iglesia no es eterna. La iglesia pertenece solamente a una dispensación. Antes de esta dispensación la iglesia no existía. Y después de esta dispensación la iglesia no existirá. Es en esta dispensación donde la iglesia existe. Mientras que el reino de Dios es eterno. Es el reino de Dios. Es el reino eterno. Es el reino de Cristo. Es el reino de los cielos. Lo que ocurre, présteme atención, es que en esta dispensación, en este paréntesis, dentro de estos dos corchetes, el Señor decidió extender su reino por esta tierra a través del instrumento llamado ¿cómo? Te repito la pregunta. Dios decidió que en esta dispensación iba a extender su reino, a dar a conocer su reino en esta tierra a través de un instrumento llamado ¿cómo? ¿Cuál es el instrumento? Ay, Dios mío, está invocando al Señor. Ahí contestó bien, Pepe, ahí apareció su respuesta. Estás como de parto. ¿Cuántos hijos has tenido ya en este estudio? No, muy bien, muy bien. Está perfecto. Respondió iglesia. Ese es, muy bien. Es el vehículo, es el instrumento, es la herramienta de Dios en este tiempo. La iglesia es la herramienta de Dios en esta dispensación para dar a conocer su reino. ¿De qué habló Cristo? Cristo habló del evangelio del reino. ¿De qué hablamos nosotros? El evangelio del reino. Damos a conocer el reino de los cielos. Nosotros pertenecemos al reino, pero no somos el reino. Pertenecemos al reino, pero no somos el reino. El reino es eterno. El reino es desde el siglo y hasta el siglo. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero en esta dispensación el Señor es así. Decidió, bueno, esta va a ser la dispensación también donde la iglesia va a desarrollar sus labores y a través de la iglesia yo voy a dar a conocer mi reino. Y ese honor no se lo dio el Señor antes a ninguna otra dispensación y ese honor no se lo dará el Señor después a ninguna otra dispensación. ¿Cómo le parece a usted que a usted se le dio el honor, el privilegio de conocer el reino y darlo a conocer? Entender el reino y darlo a entender. Dígame, ¿cómo le parece eso? Las dispensaciones anteriores quedan entre bobas y locas. A ellos no se les dio ese privilegio. Las dispensaciones futuras igual, no se les dio el privilegio. La Biblia dice que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los mismos ángeles quedan así, pero tremenda gracia, tremenda misericordia. A nosotros nunca se nos concedió eso y a esta gente, la iglesia, sí se les concede el entender el reino y el darlo a conocer. Entonces por eso decimos que Mateo capítulo 13 es o tiene que verse desde el punto de vista del reino de los cielos, mientras que Apocalipsis 2 y 3 tiene que verse desde la perspectiva de la iglesia. Entonces, el reino de los cielos es el tema y la iglesia es el vehículo para dar a conocer el tema. ¿Por qué Apocalipsis 2 y 3, iglesia? Es porque en Apocalipsis 2 y 3 aparece el mensaje de Cristo
a las 7 iglesias, desde Éfeso hasta la Odisea. Es una cosa espectacular. A Mateo capítulo 13 lo vamos a bautizar con una palabra. Así como el tema número 1 lo bautizamos con dispensación, el tema número 2 con interrupción, el tema número 3 con misterio, al llegar al tema número 4, que lo subdividimos en dos partes, la primera parte de Mateo 13 y dentro de 8 días Apocalipsis 2 y 3, pues Mateo 13 lo bautizamos con una palabra. Esa palabra es asignación. ¿Cuál es la palabra para Mateo capítulo 13? Asignación. Y vamos a bautizar a Apocalipsis 2 y 3 con una palabra. ¿Cuál palabra? La palabra responsabilidad. ¿Cuál palabra Apocalipsis 2 y 3? La palabra responsabilidad. Y creo yo que con estas 5 palabras usted logrará entender muy bien a qué se refiere Pablo cuando dice en Gálatas 1:4 el presente siglo malo. El presente siglo malo, entonces, es una dispensación, es una interrupción, es un misterio revelado, pero también es una asignación y demanda, exige, obliga una responsabilidad de parte de los que pertenecemos a esta dispensación. Por un lado chéverísimo, por el otro lado muy serio, entonces el tema. Mateo capítulo 13. Ubíquese allí, por favor, en Mateo capítulo 13. De aquí en adelante solamente Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ok, ¿se acuerda que dijimos que esta dispensación comenzaba cuándo? ¿Otra vez me va a corchar, dirá usted? No, la intención no es corcharlo. La intención es recordar, repasar para que no se nos olvide. Esta dispensación llamada el presente siglo malo, ¿cuándo es que comenzó? A ver, recordemos, por favor, repasemos. ¿Cuándo fue que comenzó? Cuando los judíos, muy bien, cuando los israelitas, muy bien, rechazaron a Jesús. Cuando no lo recibieron como lo que era. ¿Qué era? El Hijo de Dios. ¿Qué era? El Mesías. Y los judíos no lo rechazaron. Los judíos no lo aceptaron, lo rechazaron. Rechazo. Le dije Mateo capítulo 13, ¿cierto? Unos versículos antes, Mateo capítulo 12, versículo 24. Me avisa cuando ya. Mateo 12, 24. Ya, muy bien. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa, un momento por favor, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La gente en el versículo 23 estaba diciendo, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Lo tenían que recibir como el hijo de David. Lo tenían que recibir como el hijo de Dios, pero no lo aceptaron como el hijo de Dios. Es más, lo catalogaron como hijo de ¿quién? Según el versículo 24. Otra vez la pregunta, ¿lo catalogaron como hijo de quién? Según el versículo 24. La gente se preguntaba en el versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? Y los fariseos decían, ¿qué hijo de David? En resumidas cuentas decían que era hijo de quién, que era hijo del mismo diablo, que era hijo de Beelzebú. ¿Eso es rechazo o no es rechazo? ¿Qué cree usted? ¿Se merecen una interrupción o no se merecen una interrupción los judíos? ¿Se merecen los judíos que se abra un paréntesis y Dios los deje en stand-by? ¿Que Dios los deje ahí como quieticos, como en reposo? ¿Se lo merecen o no se lo merecen? ¿Es justo o no es justo? ¿Qué dice usted? ¿Es justo o no es justo? Usted tiene que ponerse en el papel de Dios Padre. El rechazo que hicieron los judíos de su hijo. No aceptaron a su hijo, rechazaron a su hijo. Y no solamente se negaron a aceptar, sino que lo asesinaron, lo colgaron en una cruz, pidieron su muerte, pidieron que lo masacraran. ¿Se merece este pueblo israelita esta interrupción o no se lo merece? Y de esta interrupción ya llevamos aproximadamente unos 2000 años. ¿El pueblo israelita se merece esta interrupción de 2000 años hasta donde vamos? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? Dios manda a su hijo. Los israelitas tenían que decir hijo de Dios. Ellos dijeron, ¿cuál hijo de Dios? Será por ahí hijo del diablo. ¿Qué haría usted si fuera Dios Padre?
¿Qué haría usted si fuera el padre, el unigénito, su primogénito, su santo hijo, su amado hijo, su intachable hijo, su inmarcesible hijo? Dígame, ¿qué haría usted con ese pueblo? Que el Señor los haya dejado en stand-by ya es mucha misericordia. Que el Señor los haya dejado ahí quieticos, reposaditos, ya es mucha misericordia. Mateo capítulo 12, versículo 38. 12:38, ahí adelante. Miren lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. No le creían, ¿sí se da cuenta? ¿Cuántas señales? Lo que hablaba, lo que hacía, los milagros, las sanidades, las resurrecciones de los muertos, cumpliendo todas, exactamente cada una de las profecías contenidas en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Pero no les importó ese cumplimiento. Ellos querían ver señales, querían milagros y milagros personales. Querían cambios de vida personales. Deseamos, demandamos ver de ti señal. Y el Señor les dice: señal no les será dada porque ustedes son una generación incrédula y perversa. No es que no hayan visto señales, lo que pasa es que se niegan a creer. No es que no hayan visto señales, lo que pasa es que son malos. Solamente se les va a dar una señal. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así de la misma manera el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra durante 3 días y después saldrá de ahí. ¿De qué estaba hablando? De su muerte y de su resurrección. O sea, la señal es: ustedes a mí me van a matar, ustedes a mí me van a rechazar, ustedes a mí no me van a aceptar. Qué tremendo. El versículo 46 de Mateo capítulo 2, y usted se encuentra con algo. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Estaban afuera de dónde? El Señor está predicando dentro de una casa. Y su madre y sus hermanos están afuera. Y el Señor está adentro predicando. Lo cual quiere decir que ni su mamá ni sus hermanos creían en él. Él fue rechazado por toda una nación y fue rechazado por su propia familia. Lo único que experimentó el Señor Jesucristo fue rechazo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice Juan capítulo 1, versículo 11. Y eso está claramente argumentado en las páginas de los evangelios. Entonces, como lo que experimentó fue rechazo por todos lados, Dios Padre decide dejar a los judíos en suspenso. Dejar a los judíos interrumpidos. Y volcarse en salvación misericordiosa a un pueblo que no era su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo gentil, o sea, nosotros. Ahí es cuando nosotros decimos: gloria a Dios por el rechazo de los judíos. Gloria a Dios por el rechazo que los judíos hicieron con el Mesías. Porque si no hubiese sido por ese rechazo, que ya estaba predestinado en la mente de Dios, por supuesto, pero si no hubiera sido por ese rechazo que los judíos hicieron con el Señor Jesucristo, pues esta interrupción no existiría. Este paréntesis no existiría. La iglesia no existiría. Y la salvación ofrecida en masa a los pueblos gentiles no ofrecería. No aparecería. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que nosotros somos salvados gracias al mal comportamiento de los judíos. Rechazo, rechazo y rechazo. Ahora sí entramos al capítulo 13. Como el Señor ya había experimentado tanto rechazo de todo el mundo, entonces entramos al maravilloso capítulo 13, en donde el Señor, en modo o en forma de parábolas, ilustra lo que será el desarrollo del reino de los cielos durante esta interrupción. Durante o dentro de este paréntesis. Dentro de esta dispensación. ¿Quién me está entendiendo? Que es por causa del rechazo y más rechazo de los judíos que se abre esta dispensación. Y en Mateo capítulo 13, el Señor entonces da proféticamente el desarrollo del reino de los cielos durante esta dispensación que comenzó cuando los judíos rechazaron a Jesús y terminará cuando los judíos acepten nuevamente al Señor Jesucristo. Eso es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 son las profecías de Cristo con respecto al desarrollo del reino de los cielos durante el presente siglo malo. ¿Cómo les parece? ¿Qué es Mateo capítulo 13? Mateo capítulo 13 son las profecías de Cristo con respecto al desarrollo del reino de Dios dentro de esta dispensación llamada el presente siglo malo. ¿Cómo le parece ese Mateo capítulo 13?
¿Cómo le parece entender así a Mateo capítulo 13? Porque es que a veces leemos Mateo capítulo 13 y sacamos la enseñanza personal, la aplicación personal, pero no lo vemos de manera escatológica. Y esto tiene que verse de manera escatológica. En Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, usted se encuentra con 1, con 2 y con 3 títulos. El primer título, parábola del sembrador, ¿lo encontró? Segundo título, propósito de las parábolas, ¿lo encontró? Tercer título, Jesús explica la parábola del sembrador. ¿Encuentra esos 3 títulos? Recuerde el contexto. Mateo 13, versículos del 1 al 23. Hay 3 títulos. Al menos en mi Biblia hay 3 títulos. Si en su Biblia hay 2, igual está hablando de lo mismo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la parábola del sembrador. Después, ¿por qué enseño por medio de parábolas? Y después, la explicación de la parábola del sembrador. Y usted sabe muy bien de qué trata la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó, en 4 diferentes terrenos, ¿se acuerda? Que es entre las piedras, que es entre los espinos, que es junto al camino y que es en buena tierra. Después el Señor, en la última parte, explica la parábola del sembrador y dice, a ver, el sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla que se siembra es la palabra de Dios. O sea que esta dispensación es para que los hombres hagamos ¿qué? Está muy claro lo que tenemos que hacer dentro del paréntesis. Está muy claro lo que tenemos que hacer en el desarrollo de esta dispensación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la primera parábola? Ya que los judíos me rechazaron, pues yo me volco a los gentiles y los gentiles se encargarán de, primero, cumplir con la parábola del sembrador. Ellos, como hijos de hombre, porque no somos sino eso, hijos de hombres, o sea, seres humanos, convertidos y salvados por la gracia del Señor, nosotros iremos, tomaremos la palabra y la sembraremos por todo el mundo. O sea, cristiano que está predicando el evangelio por todo el mundo, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, es un cristiano entendido. Ese sí sabe para qué está acá. El otro no sabe para qué está acá. ¿Sí? El que es inactivo en el servicio, no ha entendido cuál es la dispensación a la cual pertenece y cuál es su responsabilidad en dicha dispensación. ¿Qué le toca hacer? Sembrar, predicar la palabra de Dios. ¿Predicar la palabra de Dios a quiénes? A todos. No importa que sea un señor que parezca un espinero, es decir, espinos. No importa que sea una persona que parezca un pedregal. No importa que sea una persona que sea semejante a un camino, o sea, endurecido. No importa que sea buena tierra, eso no lo sabemos nosotros. Por eso nosotros tenemos que regar la semilla, sembrar la semilla por donde quiera que nosotros vayamos. Es nuestra labor, es nuestra tarea mañana, tarde y noche. Esa es nuestra tarea. En Mateo capítulo 13, en el versículo 10, mire lo que dice. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Se sorprenden los discípulos de que a partir de Mateo capítulo 13 el Señor solamente habla en parábolas. ¿Por qué les hablas en parábolas? Acuérdese con qué nos encontramos en Mateo capítulo 12. ¿Con qué nos encontramos en Mateo capítulo 12? Con que todos están haciendo lo mismo con Jesús. ¿Qué están haciendo con Jesús? Responda usted, por favor. Exacto. ¿Qué están haciendo con Jesús? Rechazándolo. Entonces, como en Mateo capítulo 12 todo el mundo está rechazando a Jesús, en Mateo capítulo 13 el Señor comienza a hablar por parábolas. A los discípulos les sorprende. ¿Por qué les estás hablando solamente por parábolas? Y el Señor responde, versículo 11. Les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A ellos quiénes? A quienes no les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes no? ¿A quiénes no? A los judíos. Muy bien. ¿Por qué a los judíos no? Porque los rechazaron. Pero el Señor dice, a vosotros sí. ¿A vosotros? ¿Vosotros quiénes? Los discípulos también eran judíos. Pero es que no se está refiriendo a los judíos. Aquí no está hablando ni de judíos ni de gentiles. Porque quien está hablando son los discípulos, todos los discípulos de Cristo. Los 12 iniciales eran judíos. Entonces no está hablando ni de judíos ni de gentiles. Le está hablando es a quién. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, o sea, a los que conformamos ¿qué?
el instrumento por medio del cual el Señor da a conocer su reino. O sea, ¿a quiénes les está hablando ahí? A la iglesia, muy bien. Lo que está diciendo es, a los judíos no, porque me rechazaron, porque la dispensación de ellos queda interrumpida hasta nueva orden. Si alguno dice, pobrecito los judíos, pobrecito los judíos, y pobrecito los judíos, y pobrecito Israel, y pobrecito Israel, acuérdese, pobrecito Cristo. Lo mataron, lo masacraron. Lo que están viviendo es profético. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Pero eso no quiere decir que aquí en esta historia, aquí en este cuento, pues los judíos sean los pobrecitos y Dios sea el malvado. Que los judíos sean los pobrecitos y el Señor sea el injusto. No, no, Señor. El Señor está hablando, está actuando justamente con los judíos. Están recibiendo lo que los judíos se merecen por haber rechazado nada más y nada menos que al Hijo de Dios encarnado. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio de que Dios se encarnara y viniera y naciera y habitara y caminara y hablara y hiciera milagros en su propia tierra. Solamente Israel tuvo ese privilegio. Pobrecito, pobrecito al que clavaron en la cruz del Calvario. Pobrecito Israel. No es pobrecito. Hay que orar con misericordia, sí. Hay que orar por la paz de Jerusalén, sí. Pero hay que ponerse en defensa, es de Dios. Hay que ponerse en defensa, es de Cristo. Y hay que ponerse en defensa, es del Evangelio. Exacto, digno de lástima, claro que sí. Gran pesar por ese pueblo. Pero Dios no está actuando de manera injusta. Y pobrecitos no lo son. Ellos están comiendo lo que ellos mismos sembraron. Eso es lo que ellos están cosechando. Estamos nosotros en una dispensación en la cual, mientras que el programa de los judíos está interrumpido, nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque a vosotros, la iglesia, le es dado el saber los misterios del reino de Dios. Pero a ellos, a los que me rechazaron, no. El apóstol Pablo dice claramente que lo que hay sobre la mente de los judíos es un velo. Hay ceguera espiritual, por eso ellos no entienden el misterio del reino. Pero si usted sí lo entiende, quiere decir que usted es iglesia. Si usted sí lo entiende, quiere decir que usted es creyente. Si usted sí lo entiende, quiere decir que usted pertenece a esta dispensación y ya es consciente de que pertenece a esta dispensación. Dele gracias a Dios ahí donde se encuentra, más bien. Dele gloria a Dios. Imagínese usted en ceguera espiritual, pero que usted esté escuchando esto y usted entienda qué es lo que está pasando y usted entienda que todos esos bombardeos, y tenemos que orar por la paz de Jerusalén, claro que sí, y es un pueblo digno de lástima y es un pueblo digno de pesar, pero que entendamos que todos esos bombardeos es consecuencia de lo que hicieron con el Hijo de Dios. Mientras usted y yo, mientras que se acerca el momento, usted y yo intensificamos la tarea. ¿Cuál es la tarea? La misma tarea del sembrador. Sembrar la palabra independientemente quién sea. Yo no puedo decidir, a él le predico y a él no. No, tenemos que predicarle a todo el mundo. Tenemos que predicar por todo el mundo y tenemos que predicarle a toda criatura. En Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, aparece otra parábola. Ahí usted entiende por qué Mateo capítulo 13 solamente tiene parábolas. No hay otra cosa en Mateo capítulo 13 que no sea parábola. Porque el Señor está diciendo, mire, los que lean estas parábolas, si lo entienden, son creyentes. Si lo entienden, son de la iglesia. Si las entienden, son de esta dispensación. Si las entienden, entienden su lugar en la historia. Entienden su responsabilidad en la historia. Si no entienden las parábolas, tienen los ojos cerrados. Si no entienden las parábolas, hay un velo en su entendimiento. Si no entienden las parábolas, están como los judíos, completamente perdidos de dispensación. Parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué es lo que enseña la Escritura? El reino de los cielos es semejante a quién le está enseñando Dios los misterios del reino, a la iglesia. ¿Para qué le enseña a la iglesia los misterios del reino? Pues para que la iglesia vaya con ese entendimiento y lo divulgue. Eso es lo que la iglesia va a hacer en Apocalipsis 2 y 3. Vamos a ver si lo hace bien o no lo hace bien. Eso lo veremos dentro de 8 días. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién tiene que sembrar? La iglesia. ¿Qué tiene que sembrar? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el campo? El mundo, todo el mundo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Está hablando de un enemigo, porque esta dispensación también es llamada la dispensación de la lucha espiritual. Esta dispensación es una dispensación que tiene enemigos. ¿Y cuál es el enemigo? El diablo. ¿Cuáles son los enemigos? Los demonios. ¿Cuáles son los enemigos? Los hijos del diablo. ¿Y contra quiénes pelean? Pues pelean contra los creyentes. ¿Contra qué pelean? Pues contra la iglesia. ¿Por qué contra la iglesia? Porque la iglesia es la que tiene la tarea. ¿Cuál tarea? La de entender los misterios del reino y divulgar los misterios del reino. Y si usted es parte de la iglesia, suya es la tarea. ¿A quién le está hablando? El Espíritu de Dios en este momento. Si usted es creyente, si usted pertenece a la iglesia, no importa que lleve poco tiempo o que lleve mucho tiempo, a usted le corresponde hacer la tarea. Y usted se va a tener que enfrentar a un enemigo, que mientras que usted siembra palabra, el enemigo va a sembrar cizaña. El enemigo va a sembrar toda clase de cosas para impedirle que usted siga avanzando en esa siembra. El enemigo va a sembrar problemas familiares. No ha tenido problemas con el marido, no ha tenido problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas con los papás, problemas con el jefe, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, problemas de toda clase. Y nos preguntamos nosotros, pero ¿por qué, Señor? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué tantos problemas? Y el Señor vuelve, vaya a las parábolas, que mientras que usted está haciendo la tarea, el enemigo, el diablo, se va a levantar contra usted. Él es llamado el Dios de este siglo. Él es el Dios del presente siglo malo. Él es el que gobierna en el presente siglo malo. Y usted tiene la autoridad para confrontarlo, para pelear contra él y para destruir toda obra del diablo. Pero debe entenderlo para que pueda poner sus dos pies dispensacionalmente en el lugar correcto. Eso es entonces la parábola del trigo y la cizaña. A continuación, a partir del versículo 31, usted se encuentra con la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, mire lo que dice, el reino de los cielos es semejante. ¿Cuál es el tema del Señor? El reino de los cielos. ¿A quién le está dando las lecciones? A la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia lo entienda y después de entenderlo, vaya y lo divulgue. Eso es lo que tenemos que hacer en esta dispensación. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra vez. ¿Qué es que es una semilla que se tiene que sembrar en el campo? ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el campo? El mundo. ¿Y cuáles son los 4 terrenos? Toda clase de personas. ¿Y quién debe sembrar? A quienes se le está dando la clase. ¿A quién se le está dando la clase? A la iglesia, al creyente. O sea, el Señor está hablando de lo mismo, pero haciendo uso de diferentes figuras. Quiero que lo note. Que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es esperanza, esto es fe. Esto activa la persistencia y la perseverancia, porque puede ser que lo que yo estoy sembrando, puede ser que lo que yo estoy haciendo, yo considere que sea algo muy pequeño, algo muy diminuto. Le hablo a usted que es predicador de célula. Y así no sea predicador de célula, usted que le predica a uno, le predica al otro, le lleva un versículo al uno y le lleva un versículo al otro. A sus ojos, porque el diablo se lo hace ver así, a sus ojos, lo que usted está haciendo es algo pequeñito. Es algo minúsculo, es algo sumamente chiquito, sumamente diminuto, es algo que no vale la pena, eso le dice el diablo. Pero el Señor dice que esa palabra es como una semilla de mostaza, que después de que se ha sembrado y se ha regado y se ha cuidado y se ha cultivado, comienza a crecer y se convierte en un gran árbol. Y eso es esperanza para todos los que predicamos el evangelio en esta dispensación. Comenzamos predicándole al 1, bueno, después a 2, bueno, después a 3, bueno, armamos una célula, una reunión en una casa, bueno, después de eso hay 2 reuniones, después de eso hay 3, después de eso hay 4, después de eso hay 5, porque ese es el efecto, es el poder que hay contenido en la palabra de Dios. Cada versículo tiene un potencial impresionante. Lo que usted no puede dejar de hacer es dejar de predicar. Usted tiene que seguir predicando. Para eso estamos nosotros en esta dispensación. El estudio bíblico que usted administra, que usted lidera, Freddy, viene uno. ¿Y qué? Es uno. Y el Señor, como lo veíamos en la capacitación de células, el día lunes, pues el Señor ama a uno, deja 99 que no necesitan y se va por uno.
Si le está predicando a uno, maravilloso, predique la palabra, porque ese uno se le puede convertir en un Teófilo, acuérdese de Lucas. Ese uno se le puede convertir en un Pablo, acuérdese de Ananías. Ese uno se le puede convertir en un Timoteo o en un Tito, acuérdese de la labor de Pablo con ellos. A continuación, parábola de la levadura, lo mismo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo mismo, el reino de los cielos es semejante a la levadura cuando entra en contacto con la masa, con la harina. ¿Qué hace? Hace crecer, da volumen, multiplica. Asimismo, si usted está predicando el evangelio, si va semillita tras semillita, palabrita tras palabrita, y usted aparentemente con sus ojos no ve nada, no ve fruto, no ve ninguna transformación, pero el Señor dice, usted tiene que verlos con los ojos de la fe. Porque usted cuando siembra una semilla, la semilla queda enterrada, queda bajo tierra. Usted no ve cómo la semilla comienza a germinar, pero la semilla comienza a germinar. Usted no ve cómo la semilla quedó sembrada en ese corazón, pero quedó sembrada en ese corazón. Y usted no ve cómo la semilla comienza a germinar dentro de ese espíritu, pero comienza a germinar dentro de ese espíritu. Y con el pasar del tiempo, usted verá el fruto, siempre y cuando no desmaye. A su tiempo segaremos, dice la Escritura, siempre y cuando no desmayemos. A partir del versículo 36 hasta el versículo 43, los discípulos no entendieron, ahí vamos, no entendieron la parábola de la cizaña, o sea, lo que el Señor explicó allá en el versículo 24, parábola del trigo y la cizaña, y el Señor se lo tiene que explicar. Miren lo que dice el versículo 37, el que siembra la buena, ¿de qué está hablando el Señor? De sembrar. Entonces, en resumidas cuentas, una sola palabra. ¿A qué se tiene que dedicar la iglesia en esta dispensación? En toda época de esta dispensación. ¿A qué se debe dedicar el creyente en esta dispensación? En cada época de esta dispensación. Una sola palabra, desde la agricultura, sembrar. ¿Qué siembra? La semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Si la semilla es la palabra de Dios, entonces se tiene que dedicar ¿a qué? A predicar. El Señor a usted lo va a galardonar por ese servicio. Lo va a premiar por ese servicio, por ningún otro. Lo va a premiar por hacer eso. Por sembrar, por trabajar para Él. ¿Quién se dispone a hacerlo? Algunos todavía, no me siento preparado. ¿No se siente preparado? No tiene palabra. Sí tengo palabra. Eso es lo mismo que tiene que darle a los demás. Pedro dijo, lo que tengo te doy. ¿Cuánto tiene? ¿Tiene poquito? Pues de poquito. Pero dé lo que tiene. Yo tengo mucho, pues de mucho. Dé lo que tiene. El único que no puede dar nada es el que no tiene nada. Y ese no es su caso, porque usted sí tiene mucho que dar. Entonces dice, el campo es el mundo, versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, note. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El fin del siglo, ¿cuál siglo? El presente siglo malo. ¿Y qué ocurrirá en el presente siglo malo? En el fin del presente siglo malo, dice el versículo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¡Qué impresionante! De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Le está hablando de un siglo que se estaba inaugurando, o sea, la interrupción del programa de los judíos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué impresionante. Pero ¿cuándo se acaba esta dispensación? Dice, cuando los impíos van a ir a parar al horno de fuego. ¿Y eso cuándo ocurre? Calcúlelo dispensacionalmente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. A continuación habla del tesoro escondido, versículo 44. Además, el reino de los cielos es, ¿se da cuenta? El Señor está dictando una cartilla que se llama el reino de los cielos. Y va en esta lección, versículo 44. ¿Cómo se llama la lección? El tesoro escondido. ¿De qué nos va a hablar el Señor? De lo mismo. Es el mismo tema en diferentes lecciones, pero la misma temática. El reino de los cielos es semejante a... ¿De qué está hablando? Del reino. ¿A quién le está hablando del reino? A la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia aprenda y divulgue.
para que la iglesia no diga, no me siento preparada. Eso es más falta de amor por Jesucristo que realmente falta de preparación. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Y de qué está hablando en el versículo 44? De la prioridad, de la radicalidad para con el reino de los cielos. Hay todavía muchas personas que dicen, no le puedo servir al Señor porque es que no se ha muerto mi papá y mi mamá. ¿Se acuerda como el joven ese que le dijo a Cristo, deja primero que entierre a mi padre y a mi madre y después voy y te sirvo? Y el Señor que le respondió, deje que los muertos entierren a los muertos y usted vaya y anuncie el evangelio. El otro dijo, no te puedo seguir porque tengo muchas riquezas. Era un avaro. Y así sucesivamente vienen las excusas. ¿Por qué no le sirvo al Señor Jesucristo? He comprado 5 yuntas de bueyes, o me acabo de casar, o tengo una hacienda, o es que el trabajo me lo impide, o es que la economía no me lo permite, o es que tendría problemas con mi esposo, con mi esposa, o es que no he acabado de criar mis hijos, o es que no tengo tiempo. Y lo que dice el Señor es, mire, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró, y cuando lo encuentra, vuelve y cubre el tesoro y después va y se compra todo el campo con todo y tesoro. Porque eso es lo más grande que le puede pasar y lo más grande con lo que se puede encontrar cualquier persona. Encontrar el reino de los cielos, entender el reino de los cielos, quiere decir romper compromisos con el mundo, romper compromisos seculares y entregarse de lleno, 100% a la tarea que yo como creyente y miembro de iglesia tengo que hacer en esta dispensación. A continuación, versículos 45 y 46, habla de la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, o sea, busca cosas valiosas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, incluyendo las demás perlas que tenía, y la compró. Indicando aquí, no hay nada que usted pueda atesorar más que el reino de los cielos. Y no hay nada más precioso, más valioso, más importante que el reino de los cielos. Si en esta dispensación usted considera que algo es más importante que el reino, o que está a la par en importancia con el reino, usted escatológicamente no sabe de qué está hablando. Escatológicamente hablando, usted está perdido. Escatológicamente hablando y dispensacionalmente hablando, usted está totalmente embolatado, totalmente confundido. Esta es la dispensación de los radicales. Es la dispensación de los que toman decisiones radicales por Cristo. Es la dispensación de los que estiman que Cristo es lo más valioso que existe. Que el reino de los cielos es lo más maravilloso que le puede ocurrir a una persona. Y que aunque dejare a padre, a madre, a tierra, trabajo, esposo, hijos, lo que sea, por causa del reino, recibiré 100 veces más en esta vida y como fin, la vida eterna. Eso es lo que se promete en sobreabundancia a la persona que tome decisiones radicales en esta dispensación. Pero a continuación habla de la parábola de la red, porque dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas veces el Señor ha utilizado la misma frase desde que comenzó Mateo capítulo 13? ¡Qué impresionante! El reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos se parece a esto. Esa es la cartilla que les dictó en Mateo capítulo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. ¿Cuál siglo? El presente siglo malo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Por si alguno ya se cansó de las imágenes de la agricultura, por si alguno ya no quiere que le hablen en términos de la semilla y el sembrador, entonces el Señor habla en términos de pesca. Y dice, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. Y al echar la red en el mar, pues esa red saca toda clase de peces. Los buenos se quedan, los malos pues se tiran, se arrojan, se van, no sirven. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en esta dispensación? Sembrar, pescar, ganar almas,
predicar el evangelio. A eso nos llamó el Señor. Esas son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Después de eso, versículo 51 y versículo 52, y con eso terminamos, dice: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Mire esto, ¿habéis entendido todas estas cosas? Son parábolas. Y le pregunta a los discípulos, ¿han entendido todas estas cosas? Ellos dicen, sí, Señor. Si usted lo ha entendido, pertenece a la iglesia, es creyente, tiene los ojos abiertos, escatológicamente se ha ubicado, dispensacionalmente está clarito, sabe lo que tiene que hacer, ha entendido que su trabajo se resume en una sola cosa: ganar almas para Cristo, extender el reino de los cielos. Lo que aprende en la cartilla de Mateo capítulo 13, predíquelo por todo el mundo. Entienda que esta dispensación es por causa de lo que ocurrió en Mateo 12, el rechazo que le hicieron los judíos al Señor Jesucristo. ¿Entienden ustedes estas cosas? Lo mismo que el Señor le preguntó a los discípulos, ahora yo se lo pregunto a usted. ¿Usted me está entendiendo todas estas cosas? ¿Usted es consciente de todas estas cosas? ¿A usted se le ha aclarado la cabeza en cuanto a todas estas cosas? ¿Es consciente de para qué está en esta tierra usted? ¿Es consciente que nadie tiene a usted que rogarle para que usted haga la tarea? Sencillamente usted asume su tarea y punto. Porque usted entiende quién es. ¿Entendió quién es? Sembrador. ¿Entendió quién es? Pescador de hombres. ¿Entendió quién es? Persona especial en una dispensación especial. ¿Entendió quién es usted? Instrumento en las manos del Señor para extender el reino de los cielos dentro de esta dispensación. ¿Entiende quién es usted? ¿Entiende que usted es especial? ¿Entiende que a los demás no les es dado conocer los misterios del reino? Pero a usted sí. Si usted está entendiendo, es para que divulgue. Y entre más usted entienda, más responsabilidad tiene usted de divulgar lo que entiende. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Versículo 52. Por eso todo escriba docto, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Está terminando y sigue hablando del reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿A qué se refiere? A muchas cosas. Porque puede ser que escatológicamente hablando usted ya haya alguna vez escuchado algunas cosas de estas. Esas son las cosas viejas. Pero hoy usted está recibiendo, aparte del repaso de esas cosas viejas, está recibiendo la enseñanza de otras cosas nuevas. Para alguno puede ser un repaso, dirá, son cosas viejas, ya lo sabía. Para alguno puede ser cosas nuevas, dirá, qué maravilla, no lo sabía, no lo entendía de esa manera. Yo pensé que era un accidente, que yo estaba aquí por accidente. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelita me decía, usted está aquí por accidente. Usted no debió ni haber nacido. A usted lo querían abortar, lo querían pero no pudieron, no lo lograron, porque Dios tenía propósito. Esto no fue decisión ni de su papá ni de su mamá. Usted está aquí por decisión de Dios. Dios lo puso a usted, persona especial, en medio de esta dispensación especial, para una tarea especial. ¿Quién le da gracias a Dios? Y lo que el Espíritu Santo le está diciendo en este momento es, yo necesito que entienda los misterios del reino y los divulgue. Yo necesito que usted se ponga a sembrar y yo necesito que usted se ponga a pescar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Dios, te damos por esta predicación. Gracias te damos por esta clase, mi Señor. Gracias te damos por esta asignación. Por eso la palabra clave aquí en Mateo 13, Señor, es asignación. Porque la asignación más clara no se puede, Señor. Me lo has puesto sumamente claro. Entiendo lo que debo hacer, Señor. Entiendo, y cuando se me olvide lo que debo hacer, volveré corriendo al estudio de Mateo capítulo 13. Porque Mateo capítulo 13, Señor Dios, es lo que tú me hablas a mí directamente, Señor. Yo no sé si algún otro aquí alrededor mío lo haya entendido. Lo que sí sé es que yo sí lo entendí. Y lo que entendí, mi Señor, es que Mateo capítulo 13 es para mí cada una de esas parábolas, cada una de sus líneas, cada una de sus enseñanzas.
Es lo que tú tienes para mí, Señor. Y quieres que yo me mueva, mi Dios. Que yo me levante de esa banca y que yo vaya y predique, Señor. Que yo vaya y predique. Se van a burlar, que se burlen. Me van a rechazar. Si te rechazaron a ti, todo Mateo capítulo 2 está lleno de ese rechazo. Si te rechazaron a ti, obvio que también me van a rechazar a mí. Pero así me rechacen o no me rechacen, mi tarea es sembrar. Así me rechacen o no me rechacen, mi tarea es pescar. Así crean o no crean, mi tarea es predicar. Y mientras que yo tenga vida, Señor, mientras que haya aliento en mi ser, yo quiero cumplir con esa tarea. Hoy asumo esa asignación, Señor, de Mateo capítulo 13. Yo soy una persona especial, colocado en medio de una dispensación especial para una tarea especial, Señor. Eres bueno, yo te adoro. Tu nombre sea glorificado, Señor. Yo te amo, mi Dios. Bendigo y alabo tu perfecto plan, tu perfecto programa, tu perfecta dispensación, Señor. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.